En este video vamos a ver otro ejemplo, que es el elemento cuadrilátero lineal. Es un elemento que tiene cuatro nodos, uno en cada esquina. Y este sí lo vamos a trabajar utilizando coordenadas naturales, es decir, con formulación isoparamétrica. Entonces, esta vez no voy a detallar tanto el proceso, lo hice muy parecido al del triángulo de tres nodos con algunas pequeñas diferencias. La principal diferencia es que ahora la coordenada x y y se relaciona con las coordenadas s y t, que son nuestras coordenadas naturales, por medio de un polinomio lineal. ¿Ok? Entonces, igual que la vez pasada, lo que hacemos, perdón, es sustituir aquí cuánto es para el nodo 1, cuánto es x1, cuánto es t1, s1, t1 y s1, ¿verdad? Y así con todos los nodos, entonces nos va a quedar cuatro ecuaciones para x y cuatro ecuaciones para y. Y tenemos cuatro incógnitas que son a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 y a8. Entonces, resolviendo eso, encontramos nuestros coeficientes y vean que de nuevo empiezan a aparecer algunas expresiones. Bueno, estas se ven complejas, pero no lo son tantos, más por la manera en que están presentadas, ¿verdad? Pero en realidad es un promedio. A1 es un promedio de todos los X y bueno, ahí van cambiando con signos, ¿verdad? Pero la cosa es que ya encontramos A y luego recuerden que lo que hacíamos es agrupar términos para expresar todo en términos de los desplazamientos o de las coordenadas nodales y finalmente obtenemos nuestras funciones forma, que en este caso el procedimiento fue un poco distinto, pero en realidad ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces no me voy a detener mucho en esta parte. Recuerden que simplemente las funciones forma son, eh, son el factor común, ¿verdad? De los términos que tienen cada uno de los desplazamientos nodales o coordenadas nodales. Entonces, n1 es el que acompaña a x1, n2 el que acompaña a x2 y así, y1, perdón, x2 y y2, n3 el que acompaña a x3 y y3 y así sucesivamente. Y finalmente armamos la matriz de funciones forma, que es lo que necesitamos. Como es un problema plano, entonces llegamos al mismo operador D que teníamos la vez pasada. También vamos a necesitar calcular determinantes para hacer la transformación de coordenadas para poder hacer la integración. Pero la expresión a integrar es exactamente la misma. Esos son unos apuntes que yo tenía por ahí para comparar con el resultado del libro. Todo el cálculo del determinante, bueno, el jacobiano, perdón, y el cálculo de el vector de deformaciones, todo lo hago aquí, ¿verdad? Pero son exactamente las mismas expresiones que teníamos para el caso del triángulo. Y al final a lo que estamos tratando de llegar es a encontrar esta matriz B. Esta matriz B que es la que va en la integral. Y aquí sí hacemos ya un cálculo más riguroso de las matrices de rigidez. Eh, Ponemos la matriz constitutiva para el caso de esfuerzo plano. Y bueno, aquí también agregué el caso de deformación plana. Y eh, sustituimos los valores de las coordenadas para cada uno de los nodos. En este caso, esta es la parte con la que podemos jugar, dependiendo de lo que queramos representar, ¿verdad? Si es un cuadrado, un rectángulo, de qué tamaño. En este caso tenemos un nodo en el origen, 0, 0, uno en x igual a 1, otro en x y y igual a 1,1 y otro en y igual a 1, ¿verdad? Entonces es un cuadrado del lado 1 con un vértice en 0, básicamente. Y sustituyendo esto en nuestra matriz B, llegamos a esta integral, esta matriz en términos de S y T, calculamos el jacobiano, luego hacemos determinante del jacobiano por transpuesta de B por matriz constitutiva por B y calculamos la integral. Pero aquí hay que hacer esta función map. eh, la verdad ahorita no recuerdo por qué era necesaria, ¿verdad? Creo que era posiblemente para que hiciera la integral término a término
o para obtener la expresión explícita. La verdad ahorita no recuerdo, pero bueno, ustedes pueden buscar en Google para qué sirve map. Pero en todo caso lo que estamos haciendo es la integral de b transpuesta EB por el determinante por un diferencial, en este caso sería un diferencial de área que es de S de t, y multiplicado por un espesor que en este caso lo estoy omitiendo, es como si tuviéramos un espesor de 1. Y a lo que llegamos al final de cuentas, que es lo que nos interesa, es esta matriz de rigidez. Entonces vean que esta matriz de rigidez es de 8 por 8, ¿verdad? Como les decía, no es algo fácil de calcular manualmente. Entonces ya en este caso no lo hacemos, ¿verdad? Vean que al ser un cuadrado, básicamente todos los términos están más o menos por el mismo orden de magnitud. Eh, y aquí introduzco un concepto más o menos nuevo que yo les he mencionado un poquito, que es integración por medio del método de Gauss. Entonces vamos a ir paso a paso. O digamos, voy a desglosar un poquito lo que estoy haciendo. Porque vean que hay dos pasos de... Hay dos integrales, es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, en esta primera versión, que es el cuadrado de 1 por 1, vean que estoy haciendo primero la integración con respecto a la variable s y después la integración con respecto a t, ¿verdad? Porque es una integral doble. En este caso la integración en ambas variables es de menos 1 a 1. Si esto hubiera sido un triángulo hubiera sido más difícil, ¿verdad? Porque hay que integrar de 0 hasta una de las líneas y bueno, habría que plantear los límites de integración de una manera un poco más difícil. Y aquí lo estamos haciendo para el caso de deformación plana. Entonces este es esfuerzo plano y deformación plana, son simplemente casos distintos. Pero lo que viene aquí es más interesante, que es el tema de la integración reducida. Entonces, en este caso, vean que estoy utilizando una tabla de Gauss para integración por puntos o integración reducida. En la integral de Gauss, lo que nos dice, vamos a ver si puedo escribir aquí. Creo que esto ya lo hemos hablado un poco en clases, ¿verdad? Pero lo que nos dice la integración de Gauss es que si yo tengo una función entre menos 1 y 1, vamos a decir que esto es fx, esto es x, la integral de menos 1 a 1 de fx de x se puede aproximar como una suma de constantes por la función evaluada a diferentes puntos. Entonces, si yo uso un punto, la constante es 2 y fx sub i es la función evaluada en 0. Eso es lo que tenemos aquí en esta tabla. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Si estamos utilizando solo un punto, entonces tenemos que evaluar la función en x igual a 0 y utilizar una constante de 1. Si estamos utilizando dos puntos, entonces sería que la integral de menos 1 a 1 de fx de x sería igual dice que las constantes son 1, ambas, todas son 1, dice. Entonces sería f de menos 0.57735 más f de 0.57735. Ok. Y esto nos daría una aproximación de la integral. Entonces, cuando estamos haciéndolo en dos dimensiones, lo que estamos haciendo básicamente es evaluar en S igual a más o menos 0.57 y en T más o menos 0.57. Es decir, en lugar de calcular el área exacta bajo la curva, lo que estamos haciendo es evaluar en estos 4 puntos. Entonces, vean que no estamos considerando en nada lo que pase en el centro, ¿verdad? Entonces, esto hace que algunas maneras de deformación de este elemento se consideren equivalentes. Entonces, por ejemplo,
Em, por ejemplo, una deformación de este tipo podría ser lo mismo que una de este, de este tipo, ¿verdad? Si usáramos integración de un punto, que es el caso más dramático en este elemento, entonces ahí sí sería un problema, porque entonces esto sería lo mismo que esto, sería lo mismo que esto, sería lo mismo que esto. Entonces lo que se dice es que cuando reducimos el orden de integración, por orden de integración me refiero a cuántos puntos estamos utilizando, cuando yo utilizo integración reducida estoy eliminando modos de deformación. Entonces dependiendo del elemento se requiere una cantidad mínima para representar todos los modos de deformación posibles. Ahora, no necesariamente queremos representarlos todos, solamente los que sean importantes para el problema en cuestión. Entonces, la integración reducida se usa, pero dependiendo del problema puede requerirse un orden de integración más alto. Y bueno, hay problemas que resultan o que aparecen en una simulación que son producto de esto, de un orden de integración equivocado. Ok, entonces bueno, encontramos la matriz de rigidez utilizando integración reducida de un punto. Y vean que en realidad tampoco tiene muchos problemas en cuanto a los órdenes de la matriz, ¿verdad? Entonces, em, si bien puede que no represente todos los modos de deformación posibles, al menos no va a generar lo que llamamos un bloqueo de la malla, ¿verdad? Cuando tenemos aquí, em, si tuviéramos un elemento muy distorsionado, aparecen coeficientes muy bajos y otros muy altos, entonces el elemento se puede volver lo que llamamos artificialmente rígido. Entonces de eso vamos a hablar después. Pero en este caso al menos esa cuestión no aparece. Más bien, cuando reducimos el orden, lo que puede aparecer es el problema contrario, que es modos de deformación de energía cero, es decir, modos eh, o digamos elementos que se deforman aunque la carga no esté ahí presente. Son detalles que vamos a estudiar más adelante, como les digo, pero sí quería introducir muy brevemente este concepto de integración reducida.